Hola Liliana, buenos días. Un abrazo para ti, para Javier, para Samuel y para todos en general. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos de tu experiencia a partir de ser el asistente técnico del Junior y tener que hacer trabajo en casa. ¿Cómo lo estás viviendo tú y cómo vives esta realidad del fútbol y del planeta? Bueno, Lili, la verdad es que en mi caso particular he tenido poco trabajo, ¿no? Porque todo ha estado más orientado por los preparadores físicos. Ellos son los que han estado en continuo, constante comunicación con los futbolistas, intentando que esta parte, la condicional en este caso, se mantenga lo mejor posible. Y bueno, hemos tenido algún contacto con los futbolistas también para darle ánimo, para que entiendan que es una situación en la que nadie está preparado para sobrevivir. O no estábamos acostumbrados, sobre todo en mi caso, a estar encerrados tanto tiempo. Entonces lo importante es que ellos sean fuertes mentalmente y que no se dejen, digamos, ganar un poco por esta situación. Pero generalmente Alejandro Cáceres, que es nuestro preparador físico, es el que ha estado más en contacto con los jugadores. Profesor, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito primeramente dónde se encuentra usted, dónde está llevando esta cuarentena, este aislamiento preventivo obligatorio, dónde está la familia y bueno, ya que no dedica tanto el tiempo básicamente a labores del equipo, ¿a qué dedica el tiempo en lo personal, profe? Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy en Barranquilla, yo vivo en el hotel de concentración, también está Alejandro Cáceres, como decía anteriormente, que es el preparador físico, y mi familia está en España, ¿no? Nosotros hemos decidido que ante esta oportunidad profesional para mí, ellos se quedan en España por todo lo que concierne a nuestros hijos, y bueno, no es que no esté tan pendiente del equipo, creo que las labores, como decía anteriormente, está más a cargo del preparador físico. Sí reviso, digamos, los partidos que hemos jugado, los entrenamientos, porque nosotros lo grabamos todos, y bueno, tenemos una serie ya de análisis y apuntes para cuando esto vuelva a intentar, digamos, corregir algunas situaciones que no se han desarrollado como queríamos, y después también un poco a revisar, a leer. Básicamente en esto, Samuel, estoy utilizando el tiempo. Mi querido Luis Amaranto, un abrazo muy especial, de verdad. Sabes del cariño que siempre hemos tenido por el jugador, por la persona básicamente, porque lo del jugador llega y se va, es totalmente efímero, pero esa calidad de persona que eres es importante resaltarlo. El Junior ha sido este año lo que ustedes esperaban, aunque en materia de resultados no, o se han dado las cosas, bueno, en lo poco que alcanzamos a jugar de este torneo, porque faltó que se afianzaran, me imagino yo, pero hubo cosas y cosas que tienen que ajustar y que faltan para que los resultados sean los esperados según la nómina que ha acomodado el Junior de Barranquilla. A Luis Amaranto, un abrazo, buen día. Hola Javi, mucho gusto me da saludarte, gracias porque es verdad lo que has dicho, ¿no? Al final el futbolista termina diluyéndose, pero la persona, ¿no? Lo que hayas dejado quizás es lo que se mantiene. A ver, yo creo que aquí hay que hacer dos análisis, porque de repente da la sensación como que Junior está muy mal y es básicamente por lo que hicimos en el último partido, ¿no? Yo creo que en Liga el equipo ha estado allí. Julio en su momento lo dijo y yo estoy de acuerdo con él. Quizás se generaron algunas expectativas de acuerdo a los jugadores que habían venido muy altas. Hay que pensar también que muchos de los jugadores que han llegado, Javier, no venían con ritmo de competencia, eran jugadores que habían llegado más por su pasado que por su presente, no porque no sean buenos jugadores, sino porque teníamos que recuperarlos futbolísticamente, y aquí en Barranquilla cuesta un poco más. Yo creo que el equipo Copa Libertadores hemos sido realmente muy castigados. Está claro que nos tocó un grupo muy, muy difícil.
Está claro que se han ido jugadores importantes y no hemos encontrado quizás todavía el equipo que pueda tener continuidad. Se está trabajando en ello, pero sí estábamos convencidos que a través de los partidos el equipo iba respondiendo a como nosotros queríamos, en el caso específicamente de Julio. Pero no estábamos, digamos, en el nivel que lógicamente todos queremos que esté Junior. ¿Cómo analizan y cómo hablan ustedes de lo que va a ser y lo que estamos esperando todos, que es el regreso del fútbol y tener que volver a empezar, Luis Amaranto? ¿Cómo lo han planificado? Bueno, no es fácil porque al final la parte física se va a caer indudablemente. No es suficiente hacer trabajos en casa. Nosotros somos... El futbolista necesita esos espacios grandes, necesita estar en cancha, necesita entrenar en cancha. Nosotros no estamos acostumbrados a estar montados en una bicicleta, haciendo trabajo en espacios cortos. Y aquí hay que recuperar mucho o optar a la memoria táctica que haya agarrado el equipo en estos meses de trabajo, ¿no? Yo creo que es lo más importante. La forma física, lógicamente, se va a recuperar, pero sí es muy importante que ellos y nosotros... cuando se empieza a entrenar, recordemos qué era lo que estábamos construyendo, qué es lo que estábamos haciendo, en qué habíamos ganado para darle continuidad a eso. Depende mucho, lógicamente, en este caso de los futbolistas, porque nosotros, insisto, ya tenemos un análisis previo que seguramente les mostraremos a ellos con la orientación de Julio. Pero es importante analizar nosotros dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos como para darle, digamos, continuidad a esta situación que nos ha sorprendido a todos. Profe, yo voy más como al inicio de la película suya en el regreso a Colombia y quiero preguntarle por los motivos que lo llevan a, digamos, cambiar su rol. Yo diría casi que un acto de humildad, pasar uno de ser técnico de un conjunto juvenil en Atlético de Madrid, pasar de ser técnico de Leones en la Primera División de Colombia a ser otra vez asistente de un cuerpo técnico, en este caso de Julio Comesaña. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué busca usted? Y por sobre todas las cosas, ¿de qué proyecto le hablaron para que usted tomara entre comillas, cambio de rumbo profesional? Bueno, yo pienso que, a ver, la gente suele pensar que el dirigir divisiones menores... hay muchos que ya te catalogan como que estás preparado solo para dirigir divisiones menores, ¿no? Se habla de la experiencia. Quizás si has estado mucho tiempo con un entrenador en primera división, pero después parece que no se toma en cuenta quizás tu preparación e inclusive todos los muchos entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera. A ver, lo más importante, yo hablo con Julio cuando Julio me hace la invitación, era que yo quería tener cierta participación en el equipo, ¿cierto? No protagonismo, porque no me interesa el protagonismo, sí participación, porque, como tú lo has dicho, ya había sido primer entrenador en Leones y no es lo mismo, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando eres primer entrenador, tienes que tomar decisiones, a acercarle, digamos, sobre todo algunos análisis al entrenador y que él, aparte de ahí, tome decisiones. En este caso sí me he sentido cómodo. Julio me ha dado algunas áreas para que yo me haga cargo de ellas, pero bajo, digamos, la directriz de él, ¿no? Me parecía un equipo muy importante. Junior son los equipos más grandes que tiene el fútbol colombiano y como aprendizaje para mí sería siendo importante, ¿no? Pero bueno, creo que también era una deuda que tenía con Julio. Él en algún momento ya me había invitado para que me uniera a él. Yo en ese momento no podía. Y bueno, coincidió ahora que estaba, digamos, libre y que él me volvió a hacer la invitación con un proyecto que ilusionaba porque era Copa Libertadores, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que me motivó para estar en un equipo como Junior y con un entrenador que conozco desde hace muchos años como Julio. Bueno, Amaranto, ¿qué sigue? Es decir, lo que ustedes han planificado, porque es que el torneo, yo creo que las prácticas de los equipos tienen que ir gradualmente, haciéndose gradualmente como lo han venido haciendo en Europa. Tú que tienes contacto directamente con España sabes que los equipos españoles ya este fin de semana y a más tardar el lunes están prácticamente todos arrancando esa primera fase y todo tiene una primera fase. Por ejemplo, en Colombia, en el protocolo se habla de 28 días de una especie de pretemporada
para los jugadores, donde van a existir una serie de exámenes y que los jugadores cuando vayan a practicar pues estén en óptimas condiciones. ¿Ustedes ya han pensado en eso un poco o están esperando que se definan fechas y demás? A ver, Javier, nosotros al final acá no se pueden hacer, digamos, grandes planificaciones porque dependemos al final de fechas específicas, ¿no? Es cierto que necesitamos un tiempo prudente para volver a hacer una pretemporada o volver, digamos, a agarrar esa condición que nos permita competir. No nos hemos podido juntar, digamos, todavía con Julio y todo lo que es el cuerpo técnico para definir realmente cuál es el plan. Hemos ido, digamos, planificando en función de lo que ha ido decretando el gobierno, pero está claro que nosotros tenemos todo ya muy adelantado, ¿no? Lo hicimos posterior digamos, a la cuarentena, pero bueno, sí hemos ido, digamos, analizando lo que ha ido haciendo el gobierno en cuestión de la cuarentena obligatoria, y a partir de ahí pues tampoco es tan difícil, Javier. Nosotros, como te digo, ya teníamos un plan ejecutado y es simplemente darle continuidad, pero dependemos mucho al final de si se va a jugar en determinada sede, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos impiden, digamos, decir ahora este es el plan específico para cuando esto vuelva. Luis, quiero preguntarte por selección. Ya tú has tenido ese contacto con el señor Queiroz, con el técnico del combinado nacional, que ha sido muy generoso y te ha permitido estar ahí como en todo este proceso también de seguir creciendo y de ir aprendiendo de otros modelos. ¿Qué tan duro va a ser este año para Queiroz? Este año y este comienzo de eliminatoria sin tener mucho tiempo para trabajar y pues a la expectativa de conocer si la eliminatoria definitivamente arranca en el mes de septiembre. ¿Cómo ves ese panorama para el técnico de la selección nacional y desde luego para la selección que tiene que otra vez volver a juntarse y volver como a aclarar conceptos y ya con objetivos muy claros como este de regresar al campeonato mundial? Bueno, Lili, yo considero que al final nadie parte con ventaja, porque todos viven la misma situación, todos los entrenadores tendrán este mismo problema. Sí creo que ya a estas alturas Queiroz tiene ya un grupo muy definido, una base muy definida, y a partir de ahí seguramente los jugadores que vayan estando mejor van a ir entrando, pero yo creo que acá ninguno parte con ventaja, todos tendrán el mismo problema, la misma dificultad. Bueno, y es ahí donde un entrenador de las características y de las capacidades de Queiroz tendrá que ingeniárselas para que no se note tanto esta ausencia. No creo que haya problema. Al final me parece que la vuelta del fútbol tendrá que dar tiempo para que todos agarren esa forma física, porque la parte táctica, yo insisto que ya estaba más que dominada. Parece que no va a ser tan complicado. Profesor, ahora desde su rol del entrenador, de líder de grupo o de parte de un cuerpo técnico, quiero preguntarle por la diferencia que siente usted tiene entre el 2003, que usted parte hacia Argentina, y el 2018, que regresa a Colombia, del jugador colombiano en lo actitudinal, en lo técnico, en lo físico. ¿Qué siente que sucede, profesor? ¿Que evoluciona, que involuciona, que se sostiene? ¿Cómo ve la materia prima que es el jugador colombiano desde su óptica? Bueno, o sea, si nosotros nos comparamos, ¿con qué nos queremos comparar? ¿Qué es lo más importante? ¿Queremos compararnos con quién? ¿Con los futbolistas europeos? Creo que estamos todavía, nos falta muchísimo. Ahora, yo sí creo que nuestro fútbol ha mejorado. Yo creo que los entrenamientos y los entrenadores han evolucionado en ello. Quizás no como se debería, quizás nos siguen haciendo falta cosas, pero también es debido a que se cortan muchos procesos. Es decir, hay entrenadores que los cesan a los 6, 7 partidos. Es muy difícil. Entonces, desde ese punto de vista no hay mucha continuidad, hay un cambio constante de entrenadores, y eso no es sencillo, porque de repente necesitas un tiempo determinado para poder, digamos, generar cierto automatismo, ciertas conductas en tus jugadores.
nosotros vivimos en un país donde necesariamente el triunfo está por encima de todo. Claro, si tú evalúas a tus entrenadores solamente a partir de ganar partidos, es muy complicado, porque al final eso no te da tiempo, digamos, a hacer otro tipo de trabajos que te permitan, digamos, ir siendo sólido. Entonces, yo creo que la misma dinámica del resultadismo termina no ayudando a los entrenadores a que se concentren, digamos, a trabajar a través del tiempo. Pero no considera, me parece que esa consideración es importante, lo que acaba de decir Amaranto, es muy importante. Y por eso le quería preguntar, ¿en eso falta estructura dirigencial en nuestro país, sobre todo? Una estructura de conocimiento realmente de los directivos para que entreguen esa continuidad, porque es que casos tenemos muchísimos en Colombia, y le voy a contar uno solo. En el año 96, cuando estaba Fernando El Pecoso Castro como técnico del Deportivo Cali, algún día se habló muchísimo de la salida de Fernando porque había perdido algunos partidos con un muy buen equipo que tenía el Deportivo Cali. Normal, todos los equipos, por más potentes y fuertes que sean, pues pierden, ganan o empatan, porque eso depende de las circunstancias. Yo siempre digo, Amaranto, que cuando nosotros, los que, bueno, yo realmente crítico no soy, pero cuando nosotros entendamos en los medios que el fútbol es jugado por seres humanos, seguramente vamos a entender que como ser humano son más proclives a las equivocaciones, y cuando empecemos a analizar de esa forma, por lo menos nuestro deporte, que es el fútbol, pues vamos a ser un poquito más tranquilos, más pausados en la crítica. Y le exigían a Fernando Castro que tenía que irse, y un día don Humberto Arias, que en paz descanse, de esos dirigentes de carrera desde muchos años, aprendiéndole a un Alex Gorayet, por ejemplo, en el caso del Cali, dijo: señores, el técnico se queda porque este proceso continúa. Comienzan a irse cada uno de ustedes que no rinda, y el Cali fue campeón. Eso después de muchísimos años, después del año 74 que el Cali no era campeón con Popovich. Yo creo que ese es un solo ejemplo, pero hay muchos que podemos poner. ¿Consideras que lo que sucede es que falta un poquito en la parte dirigencial de conciencia, de conocimiento de lo que es un verdadero proceso? Y ojo, también en la afición, para que la afición sepa, por grande que sea el equipo, pues no siempre tiene la obligación de ser campeón, porque hay que hacer equipo, hay que hacer unos protocolos para llegar. ¿Te parece que es así? Sin duda, Javier. Yo creo que al final, cuando tú planificas una temporada, tú tienes que saber cuál es el proyecto o qué tipo de entrenador tienes, ¿no? Tú tienes que saber quizás que es un entrenador que necesita cierto tiempo. Tienes que saber que en ese proceso, hasta que el equipo empieza a mostrar lo que en teoría el entrenador ha prometido, seguramente habrá mucha confusión, la gente va a reclamar, la prensa va a reclamar, pero son situaciones que tú tienes que tener contempladas. Nosotros no manejamos la figura de director deportivo como la manejan muchos equipos, que es muy importante, porque al final el director deportivo es el que está a cargo de ese proyecto deportivo, es que se encarga de contratar al entrenador, y ese director deportivo entiende de fútbol, sabe que es cuestión de tiempo para que los resultados lleguen, porque el equipo está trabajando bien. Quizás nosotros no estamos acostumbrados a que la gente digamos, esté reclamando triunfos. Nosotros no estamos preparados para aguantar la crítica de la prensa, y quizás esto, digamos, que nos acelera en cuanto a la toma de decisiones. Pero yo creo que sí es muy importante. Nosotros, mira, hay una cosa muy sencilla. Los equipos más grandes tienen un departamento médico, tiene un cuerpo técnico muy generoso. Nosotros todavía pretendemos que un entrenador tenga un ayudante y tenga un preparador físico, y es decir, y nos queremos parecer a las grandes potencias. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas en las que tendríamos que revisar, hay muchas cosas en las que tenemos que nosotros cambiar, porque si no vamos a seguir viviendo de la misma manera, ¿no? El entrenador que no da resultado en los primeros partidos, definitivamente pues está muy en la cuerda floja, como decimos nosotros aquí en Colombia.
Luis Amaranto, o profe Luis Amaranto, como te dice Samuel, muchas gracias de verdad por compartir una parte de tu tiempo, por madrugar o por acompañarnos a esta hora. De verdad que te deseamos lo mejor, esperamos que regrese el fútbol pronto y así para despedirte, ¿cómo logras aliviar la nostalgia de tener a la familia en Madrid, lejos? Bueno, por suerte existen las videollamadas, no es lo mismo, Lili, pero también uno tiene que pensar, ¿no?, que estamos bien, que la familia está bien, gracias a Dios. Hay gente que está peor y al final uno tiene que ser agradecido. No es la situación que quisiera tener yo, porque no es fácil estar solo sin la familia, pero al final no podemos hacer nada. Gracias a Dios estamos bien de salud y bueno, lo llevamos bien, gracias a Dios. Bueno, ya